Yo quiero iniciar un poquito, sobre todo en este sentido, mirando, repite mucho verbo. Lo que nos quiere decir es palabra. El significado de aquí en este sentido es: la palabra se hizo carne. La palabra fue pronunciada desde el principio de la creación. La palabra existía desde a un lado de Dios. La palabra, por medio de la palabra se hizo todas las cosas. Con todo esto viene dando una respuesta muy grande, sobre todo en este sentido, como que al escuchar el Evangelio de hoy, parece que al presentarnos hay un extraño sentimiento que no coincide demasiado con nuestra experiencia de lo que aquí leemos. Parece más frecuentemente entre nosotros la experiencia de que Dios, sobre todo en este sentido, cuando nos habla que la palabra está presente, parece que Dios guarda silencio. Y cómo duele a veces ese silencio de Dios. Y la pregunta que surge es: ¿por qué Dios calla? Hoy en este tiempo pareciera que ante la pandemia, ante las dificultades, ante los problemas que nos tocó vivir ahora en el año 2020, no fue la mejor manera de poder decir Dios estaba entre nosotros. Porque en medio de estos acontecimientos, ante estas oscuridades, no sentimos su presencia. Le dirigimos nuestras oraciones, plegarias, que son muy justas, nuestra oración, nuestra meditación, desde nuestras necesidades más profundas y dolidas, y no parece haber respuesta. Esto ciertamente llegamos a sospechar que la oración no será y de alguna forma no es escuchada, o pareciera que estamos solamente diciendo palabras para nosotros mismos y donde Dios parece que desaparece. Sin embargo, tenemos que decir: hay tantos gritos humanos que se lanzan al cielo que no parecen capaces de atravesar las nubes, porque aparentemente no llegan a su destino. ¿Qué dice Dios cuando el ejército de un país, un gobierno, organiza matanzas de personas, de inocentes, y muchísimos padecen y sufren? ¿Qué dice Dios cuando hay pocos hombres que viven muy bien y que controlan la mayoría de las riquezas de la tierra, mientras una gran inmensa mayoría muere de hambre? ¿Qué dice Dios? ¿Y qué hace Dios cuando en algún momento un río, el mar, a veces las tempestades, las situaciones, en algún momento de la naturaleza, llevan tantas vidas por delante? ¿Qué dice Dios cuando los hombres se toman la libertad de pegar o matar a una persona, pegarle un tiro en la cabeza, como hemos estado escuchando constantemente a través de los medios de comunicación? ¿Qué dice Dios cuando en algún momento se ponen bombas, se ponen destrucción y muerte en la vida humana? Creo que ante esto tendríamos que decir que hay tantos gritos que claman justicia, hay tantos gritos que buscan libertad, hay tantos gritos que simplemente parece que no se escuchan. ¿Qué podríamos decir a todo esto? Ciertamente nos cuesta mucho trabajo entender cómo a través de los medios de comunicación en algún momento no hay eco en los gobiernos, no hay eco en las conciencias de las personas que tienen el poder, no hay eco donde en algún momento debería haber esa respuesta mucho más humana, más sentida, y donde Dios parece que tendría que estar hablando ahí. Yo simplemente, a no ser que sea pesimista, pero yo sí les digo muchas de las veces, me cuesta trabajo entender cómo nuestros gobiernos, y de nuestro gobierno de México, propiamente de México, nuestro país, y hablo desde el más alto hasta el más bajo, donde parece que se ha apoderado de alguna manera las mafias, las personas que hacen el mal por la droga, por el dinero, en algún momento destruyen, ofenden, lastiman la vida y las familias y las personas. Todo esto yo siento que debería tener sobre todo en algún momento ese eco que fuera transformante, donde esa palabra de Dios debería de penetrar, donde debería estar. Podría mandar a través sobre todo de un portavoz, como a veces se acostumbra o se decía desde antes. Dios hablaba por medio de los profetas, por medio de un ángel, por medio de los santos, por medio en algún momento de soñadores, podemos decirlo así. Dios en algún momento siempre pareciera que ahora guarda silencio. Hoy día hemos escuchado cómo de alguna forma se ha hecho presente
pues a través de personas, de alguna, por allá de vez en cuando, algunos escuchamos esto, escuchamos aquello. Pero yo les digo, eso sucedió ya en el pasado en el pueblo de Israel. Querían un Mesías de poder. Eso es lo que aparecía. Querían un Mesías que dijera, esto se hace y esto es lo mejor y con eso basta. Pero no, tenemos un Mesías que viene, nace pobre en un pesebre. Tenemos un Mesías que de alguna forma parece que no da respuesta a lo que ellos esperaban. Y esto, pues de alguna manera hace sentir en el corazón de muchos hombres del día de hoy, creyentes o no creyentes, que quizá perdieron su fe ante este terrible silencio de Dios, que las cosas siguen como siempre, sobre todo para los más débiles. ¿Qué mudo permanece Dios? Aquí a veces aparece esa respuesta a estas actitudes, si es que Dios existe. Y lo tenemos, yo lo he escuchado aquí en esta comunidad de Peribán. ¿Por qué? Porque en algún momento se han alejado de Dios, han vivido otra experiencia y de alguna manera pues ellos quieren responder por su propia cuenta algo que en algún momento no les da respuesta. Yo creo que ahí tendríamos que mirar un poquito más. Dios precisamente sí existe, está presente. Y aquí es donde viene una de las respuestas más grandes que tenemos sobre todo que valorar y asumir, porque de alguna forma es ese reto en el cual la presencia de Dios se hace manifiesta a través de hechos concretos en la vida. Ya no se aparece en algún momento por medio de este santo, de aquella persona o de aquel otro que de alguna forma sobre todo te está hablando con mucha claridad. Se hace presente Dios y lo escucharemos. Yo siento que aquí es donde entra precisamente que a veces muchas personas cuando toman los medios de comunicación, los micrófonos, los periódicos, las revistas y personas que de alguna forma tienen cierto conocimiento, pero a veces buscan solamente su privilegio, lo que tú ya decías ahorita. Sí. No buscan precisamente fundar, como podremos distinguir entonces lo que es la palabra de Dios de la palabra de vida que necesitamos. Y si no, sin embargo, se toman palabras que son huecas, no tienen sentido, no tienen trasfondo verdadero. Son intereses. Y hoy leyendo el Evangelio precisamente nos encontramos que la palabra nos dice, la palabra se hizo carne. El hombre hoy por hoy, y voy a poner hombre con mayúscula, ¿sí? El hombre hoy por hoy es la palabra de Dios, es Jesús. El hombre encarnado, lo podemos en algún momento, podemos decir y destacar de manera muy importante, que a pesar de la fragilidad humana, a pesar de las situaciones humanas, a pesar de todo, se hizo hombre, se encarnó, se hizo para nosotros uno. Sin embargo, tenemos que decir también que más de alguna ocasión nos encontramos como de alguna forma cuando algo nos enoja dentro del tener alguna noticia, cuando en algún momento un niño es maltratado, cuando una mujer en algún momento es maltratada, cuando se cometen las injusticias, los asaltos, asesinatos, cuando en algún momento los políticos viven como si fueran reyes, es todo eso que en algún momento surge de nuestro interior, también es la voz de Dios. También es hoy esa palabra que nos quiere hacer escuchar de una manera muy especial, sobre todo en nuestra vida. Es la voz de Dios que protesta en nuestro interior ante esas situaciones, sobre todo como de alguna forma, tanto a nivel de periódicos, a nivel de instituciones, a nivel de todo también se da, y que nos vamos dando cuenta en la historia, entre los hombres, y cómo aparece sobre todo este lugar. Es la voz de Dios que también dentro de nosotros protesta, y se da a conocer. ¿Para qué? Para que nos enteremos de las situaciones, las violencias que hay en familias, en mujeres maltratadas, abuelos no entendidos, personas enfermas, ancianos que están olvidados. En algún momento, cuando nos damos cuenta de situaciones, sobre todo cuando los políticos gastan de manera insólita cantidades enormes en sus trajes, en sus carros, en su montón de cosas, cuando los niños son manipulados, explotados, cuando en algún momento vemos pobres en la calle, cuando de alguna forma sobre todo estamos viendo cosas que son de injusticia, nos rebelamos. Estamos oyendo allí también la voz de Dios, que se hace presente. Ya no lo hace de alguna manera, sobre todo de manera así, diríamos, como lo hizo en el pasado, pero lo hace en nuestra conciencia, que nos hace saber que todo lo que estamos viendo no está correcto. Y ahí es donde viene también que nosotros también tenemos que ser voluntarios en el mundo, en la vida, en la práctica, en las relaciones con las demás personas, donde podemos escuchar la voz de Dios que nos llama la atención. ¿Para qué? Para que vayamos a hacer un compromiso, que vayamos realizando nuestra vida y que sepamos responder sobre todo cómo tenemos que actuar en nuestro propio entorno. Cuando notamos dentro de nosotros ese impulso fuerte
que prestemos atención a los pobres, a los oprimidos, a los que no tienen techo, que pedimos justicia, igualdad, cuando ahora, por ejemplo, en el caso de este presente, la distribución de las vacunas que ahora están, que sí, que no, que quedaron, que ahora que están llegando así a cuentagotas. Hay tantas cosas que en algún momento esto incluso a veces nos inquieta, nos molesta, y de ahí tenemos que decir, allí también es la voz de Dios que nos está diciendo, aquí algo no está bien. Tenemos que entrar también nosotros para dar una respuesta ante esas situaciones. No podemos callarnos. Esto es una de las cuestiones más importantes y tenemos que ser muy conscientes. No podemos callarnos ante el mal, ante la injusticia, ante la maldad, ante el egoísmo, ante las situaciones que se nos presentan, porque si callamos, nosotros mismos nos estamos condenando, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando a Dios, que nuestra conciencia nos está diciendo, habla. Por ahí decía uno de los padres aquí en la comunidad que estuvo aquí en Peribán, decía, habla, perro mudo. ¿Sí? Así decía, habla, perro mudo, porque Dios te va a juzgar si no lo haces. Una síntesis muy bonita a través de la cual yo creo que en algún momento es el lugar que tiene en nuestro corazón y en nuestra vida la voz de Dios, que cuando se escucha hay transformación, hay cambio, hay esperanza, hay ese momento tan importante en el cual el hombre en su interior tiene que buscar responder a lo que Dios le ha dado. Y es una gran oportunidad que tenemos. Vamos comenzando un nuevo año, vamos comenzando una nueva oportunidad. Así como los Reyes Magos llevaron en algún momento a Jesús aquellos regalos, que nosotros sepamos llevar elementos valiosos, sobre todo a la naturaleza, a las personas, a la familia, a la comunidad, que seamos transformadores, que de alguna forma nos lleve sobre todo a alcanzar y adquirir lo que de alguna manera es lo que Dios espera y ha esperado del hombre. Por lo tanto, no es que Dios no responda a nuestras oraciones, no es que sea un Dios mudo, no es que sea un Dios que guarde silencio, es que Dios mismo clama a veces a gritos dentro de nosotros y en nosotros. Dios está presente, como ya decíamos hace unos momentos, para suplicar en nuestra carne herida. Dios mismo se hace presente y Él mismo espera y necesita que lo escuchemos, pero también que desde nuestra parte también hablemos. Dios, desde aquella noche de la Navidad, nos ha hecho saber que somos hermanos, que Él como palabra se encarnó en medio y entre nosotros, que ese Dios aprendamos siempre a escucharlo en la voz de aquellos que sufren y padecen, que esa voz de Dios se hace presente en la naturaleza y en las cosas. Entonces no es como decíamos al principio, y que algunos dicen, es que Dios no los escucha, es que Dios no está, es que Dios guarda silencio, es que es un Dios que en algún momento parece que está ajeno a las situaciones humanas. Y decimos no, como ya tú decías también hace unos momentos, Dios habla en el hombre a través de las situaciones que se dan en la vida humana, a través de las cosas, a través de las personas, a través de ese actuar. Dios se hace presente. Sí. Pero que tenemos que todos poner nuestro granito de arena para poder compartir sobre todo un poquito estos elementos que de alguna forma nacen de nuestro interior, pero que no podemos quedarnos callados, que no podemos quedarnos en silencio, que necesitamos en el momento estar en las posibilidades y en nuestras manos, pues que actuemos, que hagamos algo. Esto que estamos haciendo aquí es eso. Queremos ser un granito de arena. ¿Para qué? Para escuchar un poquito más a ese Dios que nos habla. Yo creo que tenemos muchísimas cosas que podríamos seguir comentando y solamente, pues yo quiero expresar al final una palabra así muy breve. Primero que nada, celebramos el domingo la manifestación del Señor. Su vida, su presencia en medio de los hombres a través, sobre todo, de llevar ese conocimiento a todos los pueblos del mundo por medio de los Reyes Magos. Para los de casa, para los niños, celebramos esa fiesta de la presencia de aquellos hombres que llevaron regalos. Hoy ustedes son también esos nuevos reyes que de alguna forma tienen que llevar en su corazón a Jesús. Pero también les van a llevar por allí ese regalito que les va a recordar ese acontecimiento donde los Reyes Magos se hacen presentes llevando oro, incienso y mirra. Oro porque es un rey, incienso porque es Dios y mirra porque es un hombre. Es decir, perfumes, en otras palabras podríamos decirlo así ahora, perfumes, lociones que en algún momento eran líquidos también de aceites con perfumes que llevaban de esa manera, pues para llevar a cabo sobre todo tanto en la vida como también en la muerte.
Y yo creo que aquí tendríamos muchísimas cosas que poder expresar, sobre todo en ese sentido. Ojalá que esto nos ayude, que podamos en algún momento ir fructificando poco a poco, que vayamos creciendo y que nos ayude a todos a ser mejores hermanos, mejores cristianos, que valoremos la vida, que ante las situaciones de pandemia hoy sepamos escuchar también a aquellas personas que de alguna forma padecen, sufren y viven este acontecimiento del dolor, la enfermedad. Pero no nos olvidemos de quienes están al frente. El sector salud, doctores, enfermeras, intendentes, de manera muy especial amigos que están en ese campo, yo les digo, ánimo, que el Señor los ayude, los proteja, sobre todo ante esta situación de enfermedad, que ustedes están al frente y que corren el riesgo más alto. Así es que cuídense, pónganle todas las ganas, sean generosos. Sabemos que lo han sido de manera muy especial, sobre todo los doctores y enfermeras y todos en los hospitales. Han sido generosísimos porque el cansancio ha sido grande, el riesgo ha sido alto, pero ustedes han dado muestras de un gran valor. Que Dios los bendiga, doctores, enfermeras, amigos, a personas que no conocemos, pero que sí de alguna manera ellos son parte de este sector salud. Que Dios los ayude. Vamos a terminar el programa, sobre todo pues para todos ustedes, dándoles gracias a todos aquellos que se han hecho presentes en las comunidades, a través de este medio, en los diferentes lugares, pues deseándoles lo mejor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues, feliz año nuevo para todos, que Dios me los bendiga en su vida, labores, trabajos, todo lo que ustedes realicen. Pois que dos reis nostro Señor quis de seu linalle de ser, con razón lles fez este amor, en que lles foi aparecer. Esto foi quando en Belén de Santa María naceu, et a 13 días de sen aos tres reis apareceu, que cada un per seu sen en a estrela coñeceu, com era Deus rei et porén de longe o foron ver. Pois que dos reis nostro Señor quis de seu linalle de ser, con razón lles fez este amor, en que lles foi aparecer.